Muchas gracias al querido amigo moderador por sus amables, bien que excesivas palabras del principio. Muchas gracias a Pepe Tudela, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver, en primer lugar, lo que voy a decir aquí es algo que se refiere a una materia muy difícil y espinosa. Naturalmente yo me voy a manifestar con libertad, pero lo digo también con timidez o de manera tentativa. No voy a contarles el chiste de los hermanos Marx, de que esto es lo que digo, pero si no les gusta, en casa tengo otros principios que los puedo traer, pero de verdad que lo que diga aquí es una cosa que se ofrece a un diálogo, porque lo que yo voy a señalar me parece que se aparta un poco de bastantes de las cosas que hemos oído y supongo sobre todo de las que se oirán mañana. A mí me satisface mucho estar aquí, encargarme de esta ponencia, de esta comunicación, la reacción nacionalista frente a la homogeneización del Estado autonómico, por dos motivos. Sobre el primero de ellos se ha abundado esta mañana, y es que yo soy efectivamente muy partidario del enfoque dinámico. Yo abomino bastante de los planteamientos sistemáticos, ¿no? De manera que esto, por otra parte, creo que es un rasgo del Estado, de todo Estado, vamos a decir, federativo, ¿no? La última muestra de lo útil que es el enfoque evolutivo, el enfoque diacrónico, lo tenemos en el magnífico libro de Roberto Blanco, ¿no? Claro, el que no tuviésemos un modelo constitucional que hubiese simplemente que aplicar, o diríamos que ejecutar, no quiere decir que el desarrollo no haya tenido límites, y no solo de tipo temporal o de tipo procedimental. Si hay algún enemigo de la idea leve de Constitución, están ustedes ante él, ¿no? Yo creo, por tanto, que hay decisiones constitutivas en el modelo constitucional y en la determinación de la Constitución territorial de España, y que debemos hablar de un desarrollo, pero de un desarrollo lógico, no de un desarrollo degenerativo, cuya ley depende precisamente de que se observe la base constitucional. De manera que matizo, por tanto, lo que se ha dicho esta mañana. Yo creo que sí hay definiciones sustantivas, materiales en la Constitución, y creo que además, si el desarrollo finalmente tiene un sentido, es precisamente porque los estatutos, las leyes autonómicas y sobre todo las sentencias del Tribunal Constitucional efectivamente tienen ese patrón insalvable que es la Constitución. Bueno, en segundo lugar, ¿por qué me satisface tomar parte con esta contribución? Bueno, quizás para aclarar o para aclararme yo algo que creo que está en el fondo de esa pregunta que le angustia a Pepe Tudela, ¿no? que es el tema de la integración, qué hacer con los nacionalismos. Naturalmente yo no voy a dar la solución, o si doy la solución, igual doy la solución en el coloquio, pero no ahora. Es decir, vamos a ver, yo lo que les voy a decir es que tengo una idea del
idea de la idea que tiene el nacionalismo, los nacionalismos del Estado autonómico, que evita lo que yo entiendo que son dos desviaciones, ¿no? Es decir, lo que podríamos llamar la irreductibilidad ideológica del nacionalismo, que es una tesis que asumen muchos. Es decir, bueno, es que el nacionalismo tiene una naturaleza, los partidos nacionalistas tienen una naturaleza obstructiva y sobre todo extractiva. Es decir, lo que tratan es efectivamente de coger lo que puedan y desde eso que consiguen realizar la siguiente demanda que a su vez tampoco va a satisfacerles, ¿no? De manera que hay quien cree en una incompatibilidad ideológica absoluta del nacionalismo con el Estado autonómico. Y otros que creen que funcionalmente también hay una oposición entre nacionalismo y Estado autonómico, ¿no? De manera que el nacionalismo, ya se sabe, adopta posiciones confederales y estas son posiciones que efectivamente no permiten funcionar al Estado autonómico, sobre todo fomentando lo que es una pieza capital, un elemento capital en el Estado federal, al que después de todo tenemos que parecernos que es la cooperación. Esta gente no está interesada en cooperar, entonces esto es así. Bueno, bien, pues quizás es así, pero yo les pido, por favor, que antes de incurrir en un juicio tan drástico sobre la incompatibilidad ideológica y funcional del nacionalismo con el Estado autonómico, que retengan o que pongan en consideración las tres cosas que les voy a decir a continuación. A ver si me salen las tres, no sea que me van a salir solo dos, como aquel candidato a la presidencia del Partido Republicano, que se va a decir tres cosas. Cuando llega la segunda dice, bueno, la tercera se me ha olvidado. Bueno, pues efectivamente, quiero decir aquí, lo primero que hay que reparar es la contribución a la integración, ¿no?, del Estado autonómico. Es decir, el Estado autonómico, lo decía esta mañana también alguien, o lo insinuaba, los estados que explosionan son los estados centralistas, ¿no? Es decir, y el Estado federal, si se entiende que es una respuesta de alguna manera a las demandas nacionalistas, puede presentar esta credencial, como digo, de integración, ¿no? En segundo lugar, lo que ha hecho el nacionalismo, diríamos, es contribuir al funcionamiento del Estado autonómico, ¿no? Yo creo que esto también es bastante evidente. A la implantación, diríamos, del sistema autonómico. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que sin sin la posición, llámenle ustedes si quieren, sin el ejemplo, ¿no?, del Estado autonómico, sin su lucha por reclamar verdaderamente competencias de auténtico calado político, que después estimulaban a las demás comunidades autónomas, sencillamente no hubiésemos tenido verdadera descentralización, de manera que esta contribución a la constitución y al funcionamiento del Estado autonómico de los partidos nacionalistas me parece también importante. Y la última observación que me gustaría hacer es llamar la atención sobre la conducta constitucional en general de los nacionalismos democráticos. Al menos si comparan ustedes la situación nuestra con lo que ocurrió en la Segunda República, en donde efectivamente hubo un plante de la Generalitat catalana frente a la sentencia del Tribunal de Garantías sobre la ley de cultivo, ¿no? Ese plante, diríamos, del nacionalismo no se ha producido afortunadamente en nuestro Estado. De manera que sugiero, por tanto, que
maticen quizás su juicio sobre la correspondencia o compatibilidad entre el Estado autonómico y los nacionalistas. Bueno, la verdad es que el periodo sobre el que yo tengo que decirles algo es ese periodo que comprende desde 1996 hasta la aprobación la presentación del plan de Ibarretxe y hasta también la presentación del Estatuto de Autonomía. Bueno, dos cosas. Diríamos sobre el panorama político, que es el background, ¿no?, de este periodo, que supone el background de este periodo en el que se van a producir las tres cosas sobre las que yo voy a decir algo, que es la Declaración de Barcelona, el Estatuto, Plan Ibarretxe, el proyecto de modificación del Estatuto del País Vasco y el Estatuto de Cataluña. ¿Qué es lo que veo yo aquí? Lo que veo yo aquí es, bueno, lo que señalaba antes Pepe Tudela, y me parece que, por tanto, no tiene sentido que yo insista, porque él lo ha descrito muy bien. Quiero decir, es un periodo en el que, como se ha llamado la atención por Eliseo Aja, se produce un contraste entre lo que es una situación de homogeneización del Estado autonómico y de funcionamiento normal de sus instituciones, con un cuestionamiento ideológico, sobre todo por los nacionalismos. Hay una tendencia, efectivamente, que hay que tratar de explicar y que yo voy a explicar en parte de modo diferente a como lo ha hecho Pepe Tudela. Pero estoy absolutamente de acuerdo con la presentación que les ha hecho a ustedes de ese panorama, que va desde la aprobación de la reforma del Estatuto de Aragón hasta 1999, que es cuando se producen las reformas de esos estatutos, en fin, La Rioja, Baleares, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el objetivo de las reformas que tienen lugar en estos años? Es terminar esa homogeneización, que ya no solo es competencial, que ese había sido el objetivo de las reformas del año 1994, convirtiendo la ley de transferencias a las comunidades autónomas. Lo que se hace es completar, esa homogeneización competencial con la homogeneización institucional, en los términos perfectos en los que Tudela lo ha explicado. Es decir, se tocan la forma de gobierno de los estatutos, con la matización inteligente que ha establecido él en relación con la disolución de los parlamentos. Se racionalizan algunas medidas que tienen que ver con el número de consejeros de las comunidades autónomas. Se incorporan a los estatutos organismos que habían sido creados por diferentes leyes en las comunidades autónomas. Al lado de ese panorama, lo que tenemos es una situación en la que el Senado, por ejemplo, establece la Comisión General de las Comunidades Autónomas. Se conoce también la participación de las comunidades autónomas en Europa, una situación en la que el número de funcionarios del Estado corresponden más de un 50% después de las transferencias correspondientes a las comunidades autónomas, y en donde se produce un reparto del gasto público que es el que corresponde a los estados federales, más o menos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? No como reacción, diría yo, o por lo menos esa es mi explicación. ¿Qué es lo que pasa simultáneamente a esta situación en el País Vasco y en Cataluña? ¿Qué es lo que pasa? Es decir,
Bueno, pues lo que pasa es que efectivamente se van a presentar encima de la mesa unas propuestas, sea la Declaración de Barcelona de 1998, sea el Plan de Ibarretxe o sea el comienzo de la elaboración del Estatuto de Cataluña, que puede parecer que son efectivamente una reacción siguiendo la lógica de la búsqueda de la diferencia, del rechazo despectivo de la homogeneización, que es el café para todos. Yo creo, desde luego, que no hay una estrategia, creo que no hay una estrategia conjunta y creo que cada uno de estos fenómenos, diríamos, o de estos acontecimientos, se explica en razón de una dinámica interna o una justificación interna. Tengas en cuenta, Pepe, tienes que tener en cuenta que la reacción de Ibarretxe, ahora trataré enseguida de explicarla un poco, se produce en un sistema que es el que más se diferencia de los demás. Es decir, el sistema político vasco sigue siendo diferente. Es decir, los otros no, como tú has explicado muy bien, no se han acercado, a pesar de esa homogeneidad competencial e institucional, no se han acercado tanto al sistema político vasco. Por tanto, yo creo que cada uno de estos acontecimientos se explican en función de razones diferentes, razones que tienen que ver con una maduración, desde su punto de vista, nacionalista, y razones que tienen que ver, desde luego, con una dinámica política también propia, pero yo creo que no se pueden explicar como una estrategia de respuesta, me parece a mí, y menos como una estrategia de respuesta, diríamos, acordada, ¿no? Acordada. La cosa es que, efectivamente, no les guste, como tú señalas muy bien, el café para todos, o no les guste la homogeneización, o que quisiesen todavía más diferencias, ¿no? Pero yo creo que la dinámica en el País Vasco y en Cataluña hay que entenderla desde una óptica preferentemente interna y que no tiene que ver demasiado quizás con una respuesta supuesta a un desarrollo homogeneizado del Estado. Bueno, como digo, brevemente, me interesa sobre todo detenerme un poco en el caso catalán, ¿no? Bueno, por las razones que veremos. Bueno, en 1998, Declaración de Barcelona, como saben ustedes, es una proclama que se hace en Barcelona y que después se continúa en Santiago y en Vitoria, de los partidos nacionalistas, el vasco, Convergencia y el bloque galego, que coinciden en una actitud que supone una queja o un reproche de lo que ellos entienden por escaso reconocimiento del pluralismo nacional en el Estado. Bueno, ellos se vinculan al Galeuzca de la Segunda República y de la vida del exilio. Dicen que van a establecer una estrategia conjunta a seguir en el Parlamento de Madrid y, sobre todo, en eventuales convocatorias electorales a nivel europeo. Bueno, la verdad es que lo que proponen es, en concreto, es la supresión del Ministerio de Cultura y que el Tribunal Constitucional sea sensible a la posible voluntad de las comunidades autónomas a la hora de nombrar a los magistrados. Y en los documentos de trabajo lo que se hace es apuntar a la conveniencia de
refundar el Estado como una confederación y se aboga tímidamente por el derecho de autodeterminación. Bueno, en lo que se refiere al pluralismo nacional, bueno, no es con este nombre con el que se reconoce el pluralismo en nuestra Constitución, pero después de todo, nuestra Constitución no deja de ser una forma política que, entre otros propósitos, tiene el de atender al pluralismo territorial, es decir, no se habla efectivamente del pluralismo nacional. Bueno, la autodeterminación que vamos a hablar, quiero decir, es una pretensión efectivamente inasumible si se localiza la soberanía o el poder constituyente en un sujeto homogéneo, como es el español, y la confederación, bueno, pues todos sabemos que es una, en fin, es una propuesta que la verdad, así como que no es muy seria, ¿no? Es decir, porque la confederación, todo el mundo sabe que es una forma política inestable que camina hacia la federación, o sea, o hacia la desintegración, pero en la confederación efectivamente nadie se queda. Bueno, es decir, yo creo que el bloque nacionalista busca un cierto protagonismo. Yo creo que el PNV lo que busca es, de algún modo, salirse de su en fin, soledad, después de que ha firmado Lizarra, Estella con Batasuna y con ETA, y Convergencia lo que busca es, digamos, es aportar moderación a la posición de los nacionalismos democráticos. Ibarretxe. Vamos a ver. Ibarretxe, brevemente, sobre el plan de Ibarretxe, brevemente Ibarretxe se presenta, Ibarretxe gana las elecciones en 1999, presenta el plan en el 2002, después de algunos amagos que ha hecho sobre la pacificación y tal, el plan de paz y el proyecto Ibarretxe, el proyecto de modificación del Estatuto Vasco, se aprueba en diciembre de 1904 y va a ser rechazado en el febrero, ¿no?, me parece, del 2005 en el Congreso de los Diputados. Bueno, ¿cómo surge el plan Ibarretxe, a mi juicio? Bueno, la situación del País Vasco es una situación paradójica, es una situación donde se conjugan, bueno, ¿de qué manera, diríamos? De aquella manera, que dicen los catalanes, ¿no? Que es, bueno, pues diríamos un éxito en el terreno institucional y económico, un sistema parlamentario a pesar del multipartidismo polarizado, es un sistema parlamentario que consigue estabilidad, es un sistema que aporta también significativamente una dirección, diríamos, a la corrección muy dura que sufre la economía vasca, toda la reconversión, todo aquello, recordáis, Euskadi sube otra vez a los primeros puestos de la renta nacional. Esa situación de éxito, diríamos, institucional y económico se ve de algún modo lastrada por una deficiencia en el nivel de legitimación. El nivel de legitimación, el Partido Nacionalista Vasco no acepta la base constitucional de la autonomía, no acepta la integración en el sistema constitucional verdaderamente, hay una reticencia a emplear los signos del Estado, hay una resistencia, por ejemplo, en el Parlamento a ejecutar a cumplir las sentencias de los tribunales y manifiestamente del Tribunal Supremo, y ese es un sistema además en el que existe ese boquete importante que es el de un sector ligado efectivamente a ETA que bueno, es una fuerza extraestatutaria o contraestatutaria, diríamos, ¿no?
¿Qué es lo que hace Ibarretxe? Ibarretxe abandona el nacionalismo, digamos, y abraza el soberanismo. Esto yo creo que se puede explicar en función de tres razones, en función de una evolución, diríamos, del nacionalismo. Es decir, el nacionalismo, si puede, lo que hace es pedir o reclamar un Estado. Lo que hay también es diríamos, un aprovechamiento táctico, ¿no?, del nacionalismo, en el sentido de, bueno, yo creo que al nacionalismo le va la marcha, el nacionalismo es agónico, el nacionalismo perece en la tranquilidad y, efectivamente, este es un revulsivo en el momento de Euskadi que puede ofrecer buenos dividendos electorales al Partido Nacionalismo Vasco. Y, finalmente, ¿qué es lo que hay? Finalmente, lo que hay es ETA, y se le ofrece, efectivamente, a ETA. La lucha contra ETA consiste, efectivamente, en proponer, en aspirar lo mismo que quiere ETA. Yo creo que esto es lo que da un poco cuenta del soberanismo de Ibarretxe en ese contexto que he explicado. Bueno, el plan de Ibarretxe es sencillamente un plan inasumible. Es un plan que comienza por definir a Euskadi, diríamos, como un sujeto constituyente que acuerda un determinado tipo de relaciones unilateralmente con el Estado, que llega hasta transformar su nombre, que no se va a llamar Euskadi, sino la Comunidad Política Vasca, tal, y bueno, lo que hace también es determinar dónde está la soberanía, y quien determina dónde está la soberanía es el soberano. Y la soberanía está, efectivamente, en el cuerpo electoral, porque se prevé una reforma del Estatuto a la que se opusiesen las Cortes, y ese conflicto lo dirimiría irresolublemente el cuerpo electoral. Lo que hay en el plan de Ibarretxe es una derogación espacial de la Constitución. Ahí no se va a aplicar el 155, que tanto miedo le daba a Muñoz Machado esta mañana. Todos tendemos a rebelarnos contra nuestros maestros, pero, en fin, el desapego de mi querido amigo Santiago me ha llamado la atención, ¿no?, porque su maestro ha defendido una visión no tan traumática del artículo 155, ¿no? Pero Santiago, con su erudición alemana, sigue teniendo una idea terrorífica, ¿no?, de ese. Digamos que yo me encuentro entre Santiago y Valdemoro, ¿no?, entre Santiago y don Eduardo, ¿no? Bueno, este es un. Se saca de la manga un tribunal de conflictos que estaría integrado por magistrados del Tribunal Constitucional y juristas reconocidos vascos, seguro que no me llamaban a mí, que juzgaría los procedimientos en los que interviniese el País Vasco. Bueno, una cosa, un desastre. Esto, pues no voy a seguir haciendo gracias, que después me arrepiento de lo que digo. Esto no es una reforma. Esto es, como dice mi admirado amigo, como diría Javier, no es que esto, Javier Pérez, es que esto no es que sea inconstitucional, es que es anticonstitucional, ¿no? Recuerdo una vez mi hija, que igual le he contado la anécdota aquí, que dice a su madre, dice, mamá, y le dice mi mujer, dice, oye, Teresa, vamos a invitar a esta niña que es amiga tuya. Dice, mamá, ¿cómo va a ser amiga si es mi enemiga? ¿No? Pues efectivamente, esto es esto anticonstitucional. Bueno, este es el plan. Este es el plan de Ibarretxe. Espera, que he puesto mal. ¿Ya he terminado? No, bueno, déjame 3 minutos más. Como el que manda es, tú me dejas un poquito más. No, ya. Joder, porque no puedo, 1 minuto y medio no me da. El antecedente
que se hacen cábalas sobre esto. Bueno, pues si se recuerdan tomas de posición de Ollora, o se habla de lo que había pasado en Eslovaquia, o se trae el ejemplo de Quebec. Realmente es muy importante en los antecedentes del plan de Ibarretxe, es muy importante el Estatuto de Autonomía de Estella. El de Estella es muy importante, es un estatuto en el que el País Vasco también asume poderes constituyentes y en el que se incurren flagrantes inconstitucionalidades diríamos, en decisiones que van a ser flagrantemente inconstitucionales, porque el plan de Estella es previo, es anterior a la Constitución de 1931. Bueno, la última parte, la verdad es que es la parte que yo... vamos a ver. La última parte está dedicada efectivamente digamos, a los preparativos de la elaboración del Estatuto catalán, ¿no? Del Estatuto catalán. Lo que pasa es que a mí lo que me gustaría destacar de esta elaboración es efectivamente la contribución de los juristas a la gestación del Estatuto de Autonomía. Esto es una cosa muy delicada, voy a procurar hablar con toda delicadeza. Incluso había pensado en leerlo, pero no me gusta leer las conferencias. Como decía Fernando Savater, yo es que no sé leer y hablar al mismo tiempo. Pues, bueno. Entonces, de lo que parto es un poco de lo siguiente, ¿no? Es decir, bueno, efectivamente, como he explicado, el Estatuto de Cataluña no tiene nada que ver con el plan de Ibarretxe, ni está en una estrategia soberanista, ni es beligerante contra la Constitución. Por consiguiente, no puede hablarse de anticonstitucionalidad, sino de inconstitucionalidad en su caso. Y la base del proyecto es totalmente diferente en el caso catalán que en el caso vasco. En el caso vasco es la mitad nacionalista de la sociedad contra la mitad que no es nacionalista. En el caso catalán, como saben ustedes, es el proyecto. A mí lo que me llama la atención, efectivamente, y sobre esto insistiré dentro de un momento, es, reparando exclusivamente en la contribución de los juristas a la gestación del Estatuto, lo que me llama la atención es, efectivamente, son dos cosas, ¿no? Una es la falta de dudas desde un punto de vista estrictamente técnico, ¿no? sobre el límite constitucional. Al revés, yo creo que en lo que pensaban muchos juristas, muchos queridos colegas míos, es que todavía había más margen, es lo que se pensaba. Y lo que me llama la atención también es la falta de, incluso hablando exclusivamente, que es el único prisma que yo de verdad asumo aquí, desde el punto de vista jurídico, ¿no? La ausencia absoluta de alguien que defendiese, bueno, no que defendiese, que en el momento, efectivamente, en el que estaba el Estatuto en el Tribunal Constitucional, defendiese por supuesto, la legitimación y, por supuesto, la justificación de la intervención del Tribunal Constitucional. Otra cosa es que estuviese de acuerdo con el alcance de la sentencia o con los términos de la sentencia. No hablo de eso.
Entonces, lo que hago yo en este papel es, efectivamente, dar cuenta un poco de esta situación, ¿no? Yo hablo un poco de esta posición de los juristas yo no la entiendo, sino, diríamos, desde la precomprensión, en este sentido la precomprensión negativa, ¿no? Creo que hablaba Gadamer. Oiga, ¿usted desde dónde habla? ¿Usted qué idea del mundo tiene? ¿Usted cómo aborda esto, ¿no? Y aquí lo que veo, en el fondo, si soy sincero, en ese plano de la precomprensión, lo que veo es lo que llamo un desmayo ideológico del PSC. Los juristas de los que estoy hablando, que no voy a identificar, obviamente, son todos amigos míos, pero no los voy a identificar. Se mueven un poco en esta órbita del PSC. Es desde el PSC desde el que sale la idea, efectivamente, de reformar, porque yo estaba más bien pensando en otra cosa, en la idea de releer el estatuto. Quienes piensan la idea es... Hay un desmayo ideológico, es decir, un desmayo ideológico que consiste en que el PSC pierde la centralidad tanto en el eje ideológico como en el eje territorial. Es decir, el PSC deja de ser, o está a punto de ser, o es menos un partido catalanista y federalista y se traslada a unas posiciones que son las posiciones, me parece, nacionalistas o próximas al nacionalismo y confederalismo. Bueno, lo que hago en relación con el proceso estatutario son tres afirmaciones que simplemente las señalo, pero que sirven para mostrar efectivamente mi posición a la intemperie, ¿no? A la intemperie. Es decir, en primer lugar, considero equivocado insistir en la utilización política de la iniciativa y el proceso estatutario. Esto me enfrenta claramente con mi fraternal amigo francés de carreras. Es decir, yo creo que esto estaba cantado. Es decir, yo creo que la reforma estatutaria es una reforma lógica, transcurridos los años que han transcurrido. Me parece que es lógico, además, que lo que dice Zapatero, que es esta es la Constitución, no podemos esperar a reformar la Constitución, como dicen algunos sistemáticos, ¿no? Porque volvemos a encontrarnos con los sistemáticos. El sistemático debe morir de éxito y de sistema, ¿no? Hay mucho sistemático, coño, en este país, ¿no? Sea usted sistemático. No, hombre, no, ¿qué voy a ser sistemático? Eso no sirve para nada. Nosotros teníamos el problema que teníamos aquí. ¿Cómo va a ser usted sistemático comparando la conciencia autonómica que existe en el 78 en unos territorios y otros? ¿Cómo no va a ser usted dispositivo? ¿Cómo no va a ser el proceso abierto? Pues si es de cajón. Abierto se va cerrando, oiga. Se va cerrando, pero al principio no es abierto. ¿Cómo va a ser abierto? Es imposible. Bueno, de manera que la reforma estatutaria catalana se iba a hacer. Es decir, no se puede decir, no, es que esto venía bien al PSC para quitarle votantes a Convergencia y tal, y para contentar en el tripartito. A mí esa explicación, no digo que no se pueda aducir, no digo que no existiese, pero esto no va en contra de la razón última, ¿no? La razón última es que la reforma estatutaria, en sus términos, sus términos correctos, es ineludible, es necesaria y es impensable sin Cataluña. Parece que esto es obvio. Segundo, la intervención del Tribunal Constitucional. En todo el proceso, bueno, la he explicado miles de veces, ¿no? Lo que llamo la legitimación y lo que llamo la legitimidad de la actuación del Tribunal Constitucional. Tenemos un sistema, bueno, es que a mí, chico, me pone en el examen que la Constitución, el Tribunal Constitucional no puede controlar los estatutos de autonomía. Es que lo suspendo, aunque sea catedrático, joder. Lo suspendo. O sea, ¿cómo no va a controlar? Bueno, y efectivamente, como saben todos ustedes, esto está en el artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Pero el problema es la justificación. La justificación es que tenemos un sistema equilibrado, con elementos
territoriales más bien centrífugos y elementos generales o elementos estatales centrípetos. Y tiene que haber un equilibrio. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la iniciativa y la votación de la reforma por el cuerpo electoral expresa esa dimensión territorial del Estado autonómico. La dimensión general la expresa las Cortes, la intervención de las Cortes y, eventualmente, la intervención del Tribunal Constitucional. Me parece a mí que... ¿Y qué es lo que ocurre con esa intervención? Y discutimos algo de lo que hablamos el otro día. Es que esa intervención del Tribunal Constitucional, primero, da libertad a la iniciativa autonómica y, segundo, permite que la intervención de las Cortes sea una intervención, digamos, grosera o una intervención básica, porque no tiene por qué afinar, porque la corrección, el cepillado, diríamos, técnico del estatuto, eso quien lo puede hacer en su caso es el Tribunal Constitucional. Y la última observación era el carácter razonable de la sentencia, en la que, insisto, no es una sentencia que a uno le vuelva loco, puesto que no la ha escrito uno, somos así hasta que no sale lo que nosotros pensamos, esto no, pero yo creo que es una sentencia bastante razonable. Bueno, el punto que, cuando hablaba de concentrarlo, y termino, el punto en el que yo creo que hay que centrar la atención es el siguiente, ¿no? No hubo debate, no hubo debate académico suficiente. El debate académico se ha producido en las instancias, en muchas instancias, en instancias fuera, diríamos, de la Academia Catalana, pero la Academia Catalana, en lo que yo sé, ese debate no ha tenido lugar, un debate técnico. Y eso que ese debate, efectivamente, era inevitable. Era inevitable porque, Francés lo ha dicho muy bien, el libro del informe que dirige el profesor Bayona, el informe hace el año 2003, me parece, es un informe en el que se hacen algunas afirmaciones realmente llamativas, insisto, desde un punto de vista exclusivamente técnico. ¿Qué se dice en ese informe? Bueno, pues en ese informe, primero lo que se hace es plantear una idea de las bases, que primero es una idea catastrófica, las bases acaban con el gobierno, eso que había habido leyes de bases que desde un punto de vista autonomista eran irreprochables, como la ley orgánica del centro docentes o como, sobre todo, la ley de sanidad. Y se niega la tesis de la pluriformidad de las bases. Son dos ideas, carácter, de terremoto del autogobierno y reducción de las bases a los criterios principialistas seriamente cuestionables. Segunda tesis de este libro. Bueno, la tesis, Santiago hablaba, el profesor Muñoz Machado, muy bien de él, de ello estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, la idea de que, como el Estatuto forma parte del bloque constitucional, las competencias, el sentido, la interpretación de las competencias constitucionales del Estado, bueno, puede ser objeto de interpretación, evidentemente, por el Tribunal Constitucional, pero también por parte del propio Estatuto de Autonomía. Esta es una segunda tesis, discutible, que no se discutió, como la primera. Y como tampoco se discutió, una vez me invitó, efectivamente, el Isidre Molas, estuve en una reunión y de nuevo, claro, yo dije lo que es obvio, es decir, que el Estatuto de Autonomía no puede considerarse una ley de transferencia y delegación del 152, aunque sea una ley orgánica. Es una barbaridad. Bueno, pero, como digo, el problema yo creo que después se agravó cuando nadie realmente, cuando estaba el Estatuto ante el Tribunal, reconoció tampoco se
pusieron quizás, ¿no? Pero nadie reconoció el sentido de la actuación del Tribunal en su legitimación y de acuerdo con las exigencias de lógica del sistema. Muchísimas gracias por vuestra atención.